Y hola gente de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video donde estamos con una continuación del episodio 6 enseñándote a cómo poder instalar vuestros códigos downloader en lo que vendría siendo nuestras Smart TV, TV Box y celulares, y Fire Stick también de igual manera. Y pues antes de continuar con el video tutorial, te invito a que te suscribas a este canal si sos nuevo y a que actives todas las notificaciones, así estarás pendiente cada vez que suba un nuevo video aquí por este canal de YouTube. Y pues principalmente lo que vamos a hacer en cualquiera de estos dispositivos mencionados es desplegarnos a nuestra Google Play como siempre, y vamos a alojar vuestro downloader correctamente. Vamos a escribir downloader. Ok, downloader, tal cual se puede apreciar, le vamos a escribir downloader y le vamos a dar en buscar enseguida para que nos haga el proceso de búsqueda en este momento. Luego, una vez nos tire la búsqueda correctamente, ya nos estaría apareciendo por acá, como podemos notarlo, y efectivamente ha salido una nueva actualización, nos dice por acá. Le vamos a dar en actualizar, ya que anteriormente este APK ha estado teniendo problemas, y pues en este momento han salido nuevas compilaciones de actualización aquí en la Google Play. Y muy bien gente de YouTube, ya hemos actualizado nuestra APK de downloader. Y pues el día de ayer salió, el 30 de julio salió su compilación aquí en la Google Play. Supongo que serían para corregir algunos errores que tenía la APK. Así es de que han salido nuevas compilaciones y ojalá se hayan solucionado los problemas. Y pues una vez ya tengamos actualizado nuestra APK de downloader, vamos a proceder a abrirla para poder hacer las configuraciones de nuestros códigos downloader. Ok, vamos a esperar una vez por acá a que cargue todo lo que vendría siendo el menú de nuestra APK de downloader. Vamos a esperar un par de segundos por acá. Ok. Y muy bien gente de YouTube, una vez ya nos haya cargado nuestro menú, vamos a pasar a configuraciones de enter de URL. Ok. Y aquí vamos a escribir vuestro código correcto, que vendría siendo 154426.2. Una vez lo tengamos, le vamos a dar a Go para que nos haga la búsqueda correctamente, y aquí vamos a esperar un par de segundos. Ok, vamos a esperar a que cargue todo. Una vez lanzado lo que sería la instalación de nuestro download, una vez escrito download por acá con las opciones disponibles, vamos a clicar en la opción de esta flechita que vendría siendo la del download. Vamos a clicar por acá en esta configuración. Ya nos estaría alojando nuestro download correctamente. Por acá vamos a esperar a que se complete correctamente. Ok. Y muy bien gente de YouTube, como podemos apreciar, ya estamos finalizando la completada de nuestras configuradas del download. Vamos a esperar a que se complete por acá esta rayita anaranjada. Una vez nos tire las opciones de instalar, le damos a instalar a vuestro código. Ok, le damos a instalar entonces para pasar a configurarlo correctamente lo que vendría siendo vuestra APK. Vamos a esperar a que finalice por acá. Ok, vamos a esperar. Una vez nos tire las opciones disponibles, vamos a proceder a configurar vuestro primer código. Ok, una vez nos tire las opciones de listo y abrir, vamos a proceder a abrirlo para pasar a configurarlo en este momento. Vamos a esperar que cargue todo correctamente por acá. Una vez nos encontremos dentro de nuestra APK, vamos a pasar a las configuraciones de ubicación. Vamos a clicar por acá y nos vamos a dirigir a servidores. Ok. Y por acá vamos a seleccionar vuestro servidor que vendría siendo Colombia. Vamos a seleccionar Colombia y vamos a esperar a que se haga la conexión correctamente. Como puedes notar, aquí ya nos dice estás conectado correctamente. Una vez conectado, vamos a salir de acá
y nos vamos a desplegar a vuestro downloader nuevamente. Vamos a proceder a abrirlo. Ok, vamos a darle por acá a delay, cancelar, Adobe por acá. Ok, una vez por acá ya terminado la primera configuración de vuestro primer código, vamos a proceder a vuestro segundo código a configurarlo correctamente. Ok, y muy bien, gente, entonces vamos a pasar a configurar vuestro segundo código, y en la opción de enter de URL vamos a escribir vuestro código, que vendría siendo 2877496, 2877496. Una vez lo tengamos, le vamos a dar en go. Ok, vamos a esperar 5 segundos por acá. Vamos a esperar, ok, para que nos despliegue así a la siguiente ventanilla. Una vez por acá vamos a cliquear en la opción del download, vamos a cliquear por acá para que nos despliegue la siguiente rayita de completada de vuestro download con vuestra numeración que pesa, por supuesto. Ok, vamos a esperar entonces por acá un par de segundos mientras se ejecuta la finalidad de vuestro download. Ok, y muy bien, gente de YouTube, como podemos apreciar, ya estamos finalizando la completada de vuestro download segundo. Vamos a esperar otro par de segundos para finalizar y así poder completar la segunda configuración. Ok, vamos a esperar. Ok, ya casi completa lo que vendría siendo la verificación de vuestro download con la finalidad, con esta rayita anaranjada que podemos apreciar. Una vez completado nos estaría apareciendo la instalación de vuestro segundo código. Vamos a darle a instalar entonces, sin más rodeos, y vamos a esperar un par de segundos para que se complete vuestro segundo código. Una vez listo y abrir, ya podemos darle en abrir, y así de en adelante ya podemos utilizar vuestro segundo código correctamente en vuestros dispositivos como es Smart TV, TV Box, celulares y Fire Sticks. Ok, y pues dejaríamos hasta por aquí este video tutorial con el episodio 6, enseñándote nuevos detalles de actualización, que por supuesto salió el 30 de julio, la nueva compilación de este aplicativo Downloader en vuestras tiendas oficiales como lo es la Google Play. Y pues sin más que hablar, nos vamos de aquí con este video tutorial. Dejaríamos hasta por aquí la finalidad de este video, y pues sin más nos vemos hasta la próxima con un nuevo video.